Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a meditar en ella, el libro del profeta Sofonías. Libro del profeta Sofonías. Cuando hablamos de un libro de los profetas menores, siempre tenemos que esperar un poco para ser encontrado, ¿no? Porque los profetas menores, hay que decirlo, son de los libros menos leídos, los más pequeñitos y un poco escondidos en la Biblia. No tenga pena, hay que ir al índice. Sofonías. Vamos a leer en el capítulo 2, los versos 8 y 9. Sofonías capítulo 2, versos 8 y 9. Dice así la palabra: Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Queremos rogarte, Dios, siempre que nos ayudes a recibirla con corazón abierto, con mente entendida, tu espíritu guiándonos para aprovechar este tiempo lo mejor que podamos para recibir esta palabra y vivir de acuerdo a ella, mostrando en nuestro testimonio, Señor, el gozo de cada creyente de ajustarse a tu verdad, a tus propósitos, a tu santa voluntad. Gracias por este momento hermoso y por quienes hemos podido llegar en esta hora. Alabado tu nombre siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar estos minutos acerca del tema: Dios restaura a los suyos a pesar de su infidelidad. Vamos a hablar de restauración. Y la restauración que viene de Dios, dice aquí, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de vidas livianas en nuestra fe, muchas veces vidas marcadas por la pereza, no oramos, vamos poco a la palabra. El pueblo de Israel, siempre en el Antiguo Testamento podemos observar muchas ocasiones en las que se alejaba de Dios, se mezclaba con otras razas, otras tribus, y al final pues terminaban adorando a los dioses ajenos. Y Dios nunca se apartó de ellos, pero dejó de bendecirles. Ocurre muchas veces con nosotros: vidas infieles, poca fe, no siempre de buen testimonio nuestra vida. Entonces Dios siempre está con nosotros, pero no nos bendice. Porque una cosa es que no nos bendiga y otra cosa es: te alejaste de mí, te olvidaste de mí. No se ha olvidado de ti, no, Él está allí. Pero no es lo mismo que cuando estamos de la mano de Dios, haciendo la voluntad de Dios, consagrados a Dios. Dios bendice. Una cosa muy importante: el profeta Sofonías es uno de los profetas del reino de Judá. Muchas veces hemos hablado aquí de cómo en algún momento el pueblo de Israel, que era una sola nación, 12 tribus conformando una sola nación, por la infidelidad con Dios y pleitos entre ellos mismos, se dividieron. Dos reinos: el reino del norte se siguió llamando Israel, el reino del sur quedó llamándose Judá. Solo 2 tribus al sur, 10 tribus al norte, y no vaya a pensar que uno era mejor que el otro. Infidelidad en los dos lados, sus reyes, sus sacerdotes, etcétera. Entonces, en ese momento en el que la nación está dividida, Sofonías fue un profeta levantado por el Señor en el lado sur, en el tiempo de Josías, rey de Judá. Y
en este momento de Sofonías, el reino de Judá, la gente de Judá, estaba en una situación de adoración sincretista. ¿Qué cosa es esto? Una adoración en donde mezclaban la adoración a Jehová con la adoración a cualquier cosa. Ya. Mire, le va a parecer exageración, pero siempre es importante pensar que en todos los tiempos ha sido lo mismo, con distintas formas de hacerlo, pero ha sido lo mismo en el corazón de la gente, que no comprende que Dios es celoso y que demanda de nosotros adoración exclusiva, solamente a Él. Amén. No, Dios no quiere adoración de otra cosa, que mezcles tu adoración a Él con que le cantes al mundo y que le cantes a Dios. No puede ser. Entonces, esta adoración sincretista, vamos a decir, ¿de qué modo tomaría forma hoy? Quiero contarles algo hace muchos años. Una ancianita que de vez en cuando venía, ya avanzadita en edad, venía acompañada de su nietecita de unos 10, 11 años, porque ya no podía caminar sola. Un día de tantos vamos por allí, de aquí a 3 cuadras está la parroquia, ¿no? Y la veo salir una tarde de sábado. Está saliendo de la misa la hermana. Parece ella, tal vez no es ella. Al día siguiente la encuentro en la escuela dominical. Hola hermana, ¿cómo está? Muy bien. Ay, hermanita, solo quiero preguntarle, ¿usted no andaba por allí a las 2, 3 de la tarde? ¿Cómo no? Si era yo. ¿Y qué andaba haciendo? Andaba en misa. Oh, qué extraño, hermana. ¿Y qué andaba haciendo ella usted? Pues mire, yo le oigo sus mensajes, pero es que la verdad yo me quiero cuidar mucho. Si el Señor viene por unos me voy, si no, pues viene por otros también, porque uno tiene que cuidarse. ¿Usted cree que solo en el tiempo de Sofonías se confundía la gente en adorando? No importa cuál Dios sea, lo importante es que adoremos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Estas cosas cuando se cuentan dan risa, pero en la realidad, hermanos, tienen consecuencias. Dios aborrece la idolatría. ¿Comprende? ¿Y sabe lo que significa aborrecer? La palabra aborrecer está en la Biblia. Aborrece la idolatría y toda forma de pecado. Bien, en el libro de Sofonías, Dios anuncia juicio contra los que han hecho daño a su pueblo. Mire qué interesante, Dios estaba muy enojado con el pueblo de Judá por la idolatría, por sus diversas formas de pecado. El tiempo de Sofonías, ya lo dijimos, era el tiempo del rey Josías, y el tiempo del rey Josías fue uno de los tiempos de mayor avivamiento. Pero antes de Josías, su padre y su abuelo, que habían sido obviamente reyes, fueron de los más malos, de todo tipo de perversión, y no solamente en términos de perversión religiosa, sino también asesinatos y robos, toda forma de pecado. Y en el tiempo de Josías, pues Josías hizo muchas cosas, muchas reformas que llevaron a usar de nuevo el templo, porque aún el templo de Jerusalén estaba abandonado. Mucha historia con Josías. Este es el tiempo del profeta Sofonías. Pero a pesar de que había gran avivamiento, una buena cantidad de gente en el pueblo de Judá siguió siendo idólatra y haciendo lo malo. Entonces Dios dejó de bendecirles. Ahora bien, a pesar de que Dios dejó de bendecirles, entonces Dios declara juicio contra las tribus, contra las razas, contra las naciones enemigas, que aprovechándose de que la nación estaba mal, pues llegaban a empeorar la cosa, se robaban sus cosechas y se robaban a sus doncellas y les hacían guerras. Entonces Dios trae venganza santa, porque la venganza santa es de Dios. Dios sí puede hacer venganza, nosotros no. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. No metas tu mano en eso, yo pagaré.
Porque dice, Señor, ¿qué hago con aquel que me hace daño? Yo voy a... No. Mía es la venganza, no tuya. Deja que yo lo hago. Ay, qué bueno ampararse en el poder de Dios, hermanos. Qué bueno ampararse en oración. Señor, aquel me está haciendo daño, yo solo ruego por ti. Actúa con misericordia, Señor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y entonces es lo que Dios está haciendo aquí. Cuando el pueblo de Judá estaba haciendo lo malo y Dios dejó de bendecirle, entonces vendían aquellos enemigos a hacer más daño. Entonces Dios trae venganza contra ellos. Y aquí vamos a ver cómo aquí apenas leímos 2 versículos, pero vamos a ir poco a poco viendo. En la primera parte, vamos a ver, el contexto histórico es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿En qué momento ocurrió esto? En la primera parte, los capítulos 2 y 3, se menciona juicio contra su propio pueblo, contra el pueblo de Judá, por haber pecado y por mantenerse en pecado. Pero a pesar de sus pecados, Dios asegura venganza en contra de los que han agredido a los suyos, porque Él es un Padre fiel. Mire, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo rebelde. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos un poquito de rebeldes, algunos más, otros menos, ¿verdad? Ay, la adolescencia, hermanos, qué difícil. Pero de repente viene un hijo muy rebelde y usted quiere exhortarlo, usted quiere regañarlo, usted quiere castigarlo, usted quiere enmendarlo. Y vienen los vecinos y también toman parte, y yo creo que lo primero que usted va a hacer, un momentito, miren, no se meta con mi hijo, es mío. Usted no tiene por qué andar hablando mal de mi hijo. Usted no tiene por qué andar haciendo daño a mi hijo de alguna manera. No se meta con él, que es mi hijo. Y el otro le va a decir, sí, pero es malo. Deje que sea todo lo malo que quiere, ese es problema mío. Digo, estoy hablando lo que es natural, ¿no? Es usted, le corresponde a usted, pues eso es lo mismo con Dios. Venían las tribus enemigas y hacían mucho daño a Judá. Y entonces Dios toma venganza contra ellos, porque aunque estaba pasando por prueba, por juicio a su pueblo Judá, por haber pecado, le corresponde a él, no a los demás. Entonces, Dios guarda memoria de cada una de estas tribus, de estas naciones enemigas, y comienza con los cereteos, capítulo 2, verso 5. Mire bien lo que Dios determina contra los cereteos, una tribu. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, era una tribu canaanita, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Te haré destruir. Cuando Dios hace juicio va en serio, hermanos. Y contra los cereteos, dice aquí, va a haber destrucción. ¿Por qué? Porque ustedes han tomado parte contra mi pueblo Judá. Y después tenemos lo que Dios determina contra Moab. Usted va a encontrar a Moab, que siempre fue un pueblo enemigo del pueblo de Israel en general. Y entonces Dios determina también castigarlos. ¿Alguien recuerda de dónde sale el pueblo de Moab? Hace poco tiempo hace pocos días estuvimos hablando de la nación de Moab. ¿Recuerda las hijas que se juntaron con su propio padre? Muy bien. Lot, las 2 hijas se juntaron con él y tuvieron hijos. Hablamos muy abundantemente de ese tema hace pocos días. Pues una de las hijas tuvo un hijo que es el padre de los moabitas. Y Dios determinó juicio contra este pueblo, porque siempre estuvieron haciendo daño a su pueblo y Judá. Verso 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón. Amón era ese hijo que es el padre de los moabitas, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio.
El Señor está diciendo aquí, no crean que yo estoy ciego, yo estoy viendo lo que están haciendo. Le está diciendo a los moabitas. Mire bien, insistiendo con los de Amón, verso 9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Ahora, qué interesante la última parte. ¿Quiénes van a ser el instrumento de Dios para atacar o para destruir o para juzgar a los amonitas? Mi pueblo. ¿Quiénes son? Los mismos de Judá. Este es mi pueblo Judá, se ha portado mal conmigo, no es obediente, es idólatra, pero es mi pueblo, yo lo voy a defender y lo voy a usar ahora contra los que le han hecho daño. Sigue la palabra Etiopía, verso 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Una vez más, hermanos y hermanas, yo creo que nosotros como iglesia, claro, cualquiera puede decir, pero ahí no está hablando de la iglesia. Tiene razón, pero el pueblo de Judá era tan suyo como nosotros la iglesia hoy. Amén, hermanos, somos suyos, de Dios. Él nos defiende, Él nos cuida y está listo para defendernos frente a cualquiera de afuera, enemigo que quiera destruir la iglesia. Óigame, hay muchas fuerzas en el mundo que quieren destruir la iglesia, que quieren destruir a los suyos. Entonces sigue la Biblia diciéndonos, el profeta Sofonías, en el verso 13, habla de Asiria. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Ahora vamos a aclarar un poco acá. Extenderá su mano sobre el norte. ¿Sabe por qué el norte? Porque los de Asiria eran los que habían dominado a Israel, el reino del norte. ¿Comprende? Entonces está hablando siempre de defender a Judá el sur y también de defender a Israel el norte. Los asirios eran el pueblo que habían invadido al pueblo del norte, al pueblo de Israel. Nínive, que aparece aquí, es el Nínive, la ciudad principal. Bueno, le llamaríamos la ciudad capital de Asiria, y por eso menciona a Nínive aquí. Es el mismo Nínive, la ciudad a la que Dios envió a Jonás a predicar, ¿recuerda? Y que Jonás no quiso ir y pasó una tremenda historia allí. Y que cuando Jonás fue y predicó, el pueblo de Nínive o de los asirios se convirtieron y fueron perdonados. Pero ¿qué pasó después? Como 100 años después, alrededor de 100 años después, Dios envió a otro profeta para predicarles, porque volvieron a caer. Claro, 100 años después es otra generación. Volvieron a caer en pecado, tremendo pecado de maldad de toda clase, y entonces allí sí no obedecieron, y entonces Nínive fue destruido. Una vez más, hermanos y hermanas, qué bueno poder entender cómo Dios defiende a los suyos a pesar de que no es por merecimiento. Yo defiendo a estos porque son bien portados, porque son puros, porque son santos. No, no lo son, no lo eran, no lo fueron, pero son suyos. Exactamente lo mismo puede estar ocurriendo con nosotros en diversas partes del mundo. La iglesia, la iglesia, mucha gente de la iglesia infiel, que no se reúne, que no alaba a Dios, que no lee la palabra, que no testifica, que no predica, que no da buen ejemplo, que no ora a su Dios, pero somos suyos. Ahora no está diciendo aquí, yo voy a ir contra los enemigos de Judá y los voy a volver a bendecir. No, espérate, la bendición es otra cosa. Son míos, pero demando de ti santidad. ¿Qué es lo que Dios castiga de ellos, de todas estas tribus? Bueno, el menosprecio a los suyos. Una cosa muy importante, hermanos: quien menosprecia al pueblo de Dios, menosprecia a Dios. Quiero recordar, hay muchas historias en la Biblia
de las que podemos aprender esto. Recuerden otra vez, porque otras veces hemos estudiado este pasaje, cuando antes de la historia de los reyes, el pueblo de Israel estaba gobernándose por jueces y sacerdotes. El último juez sacerdote fue Samuel. Y cuando Samuel ya estaba muy anciano, vinieron los hijos de Samuel ya preparados para ejercer el sacerdocio, porque recuerden que solo los levitas podían ser sacerdotes. Así que ya Samuel ya está en su ancianidad y el pueblo sabía que después de Samuel seguían sus hijos y no los querían porque eran perversos. Y entonces viene la gente y le dice a Samuel: no, tú ya estás anciano, aunque no te mueras pronto, pero ya vas a dejar de ejercer y no queremos a tus hijos sobre nosotros. Y Samuel se sintió muy mal, como que era contra él y muy afligido, y le dijo al Señor: ay Señor, estoy afligido, mira cómo hablan de mí y de mis hijos, mira que ya no quieren dejarse gobernar por jueces y quieren su propio rey. ¿Y qué le dijo Dios? Samuel, ¿y de qué te preocupas? Ay Señor, porque están hablando contra mí. No es contra ti, es contra mí. Hermanos y hermanas, un gran testimonio de cómo Dios toma como propia cualquier ofensa que el enemigo hace contra su pueblo, contra los suyos. En aquel tiempo contra Judá y en este tiempo contra la iglesia. Porque hay muchos poderes en este mundo que quieren destruir a la iglesia, que quieren destruir la fe de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios castiga de los enemigos del pueblo de Judá? El menosprecio a los suyos. Verso 8: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. ¿Por qué quiere ir contra ellos? Pues porque él ha oído, él está atento. Dios no está ajeno a las aflicciones de los suyos y toma como propia la ofensa de otros contra los suyos. Y también la soberbia. Versículo 10: esto les vendrá por su soberbia. Bueno, soberbia es altivez, orgullo, combinado con todo tipo de perversión, malicia, soberbia. Creerse que por uno mismo puede hacer muchas cosas, soberbia, no necesito ayuda de nadie, yo mismo puedo, ¿no? Arrogancia. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron, avergonzaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Contra mi pueblo. Nadie puede contra mi pueblo, nadie puede contra los míos. Y también condena la idolatría. Verso 11: terrible será Jehová contra ellos. Óigame, hermano, esta es una sentencia fuerte. Terrible será Jehová contra ellos. Dios terrible. Sí, contra los enemigos. Porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Dios es contundente cuando se trata de juicio, hermanos. Dios es paciente con los suyos. Dios sabe esperar con mucha paciencia el arrepentimiento de los suyos, pero de los que no son suyos Dios no tiene paciencia. Dios es duro, hace juicio duro, y las palabras que usa aquí son contundentes. Terrible, destrucción, eso. Dios anuncia restauración a su pueblo. Ahora, además de defender a los suyos contra los enemigos, Dios sigue siendo paciente y benevolente y restaurador. Quitará la vergüenza de sus pecados. Está hablando ahora de los suyos. Todo lo que hasta ahora hemos dicho es contra los enemigos, pero ahora habla de los suyos, los que han sido desobedientes, los que no merecen la bendición de Dios, pero son suyos. Hermano, no olvide, no queremos, no queremos decir que es exactamente igual, que ahora somos el Judá de Dios. No se trata de eso, somos la iglesia del Nuevo Testamento. Pero igual que los del
tiempo del Antiguo Testamento, que eran suyos, nosotros la iglesia somos suyos. Entonces es una palabra que se puede aplicar a nosotros de cómo Dios nos ve porque somos suyos, con benevolencia, con amor, con deseos de restaurarnos siempre a pesar de nuestro alejamiento con Él. Quitará la vergüenza de sus pecados, capítulo 3, versículo 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Óigame, está aquí diciendo, tú has sido soberbio, como pueblo has sido soberbio en mi santo monte, en mi adoración, en este santo lugar que yo te he dado. Pero yo voy a quitar tu corazón soberbio. Yo voy a quitar tu vergüenza. Hermano o hermana, solo Dios puede quitar el pecado rebelde. Y qué bueno insistir, solo Él. Nadie puede más. Ninguno de nosotros puede quitar las consecuencias de nuestros propios pecados. Aun cuando son nuestros pecados, no podemos lavarnos por nosotros mismos. Solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Solo Dios tiene poder para limpiar el alma pervertida de cada ser humano. Dice aquí, para hacer énfasis en el pasaje que ya leímos, capítulo 3, verso 11, porque entonces quitaré de en medio de ti. ¿Quién lo hará? Él. Solo Dios quitará. Hubo una de las parábolas del libro de Mateo, una de las parábolas que el Señor Jesús nos muestra ahí. ¿Recuerdan la parábola de el trigo y la cizaña? Alguien sembró trigo, es una parábola, es una historia, no es una historia real, es una historia inventada por el Señor Jesús en el momento para darnos a entender una gran enseñanza. Alguien sembró trigo y cuando ya creció el trigo se dio cuenta que había cizaña, planta maligna. Y de repente, Señor, no sé quién sembró cizaña, entonces no te preocupes, yo la voy a cortar. Que dice el Señor, no la toques, ya no te toca a ti. Ni cuenta te diste cuando el enemigo sembró cizaña, ahora no te toca a ti, porque por cortar la cizaña vas a cortar el trigo. Deja que yo lo haga. Hermanos, es exactamente, Señor, deja que yo me limpie de mi pecado, al final yo pequé, me corresponde. No, tú no puedes limpiarte, deja que yo lo haga. Solo Dios puede limpiar nuestra maldad. Y por eso solo Dios puede restaurar a plenitud a su pueblo Judá en este tiempo de sofonías. Él transforma en vida nueva la vergüenza de su pueblo rebelde. Solo Él puede hacerlo. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí está hablando el Señor de una consecuencia. Yo te voy a restaurar, pero ¿sabes qué? Como te llenaste de soberbia y de rebeldía y de idolatría, te voy a volver un pueblo humilde, pobre. Pocos, porque muchos van a morir. Eso es aquí. Un pueblo humilde y pobre. Porque aún cuando el Señor nos declara suyos, Él sabe quién está en pureza y quién no. Y Él quiere limpiar a su pueblo. La vida nueva es visible en su conducta. Tiene que ser visible que tú estás dejando que yo te transforme. Porque el mundo necesita el ejemplo de una transformación visible. Versículo 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Nunca más. El pecado no será visible. Lo que será visible es tu restauración, es tu transformación. Hermanos y hermanas, al final de todo, nosotros que somos cristianos, en el modelo del Nuevo Testamento, habiendo confiado en Cristo y por fe ser salvos por la gracia de Dios, al final de todo lo que tiene que ser visible no es solo que el domingo te ven venir a la iglesia, no es solo que antes ibas a una iglesia y ahora vienes a otra, que antes pertenecías a una religión y ahora vas a... No solo eso, hermano.
porque eso puede ser mera apariencia. Lo que tiene que ser visible es que eres una nueva criatura en Cristo. Y que se debe notar hasta en tu semblante, en tu sonrisa, en tu paciencia para soportar las adversidades del mundo de todos los días. Mientras hay alguien que viene ofendiendo y otros le responden con ofensas, tú respondes con oración. Ay, pastor, eso no es... de eso se trata. Ay, pastor, eso no es fácil. ¿Y quién dijo que es fácil? Nada de lo que el mundo nos depara todos los días es fácil enfrentarlo. Pero por eso mismo es que no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Nada de lo que podemos hacer lo podemos hacer por nosotros mismos, sino solamente por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Entonces sí es posible. Un pueblo que disfruta de gozo permanente. Gozo permanente. El gozo tiene que ser visible, es parte de tu transformación. No es la alegría pasajera, no es la alegría circunstancial, que ahorita estás sonriente porque alguien te dijo una buena noticia, pero al salir de acá, por allá te dijeron una mala noticia y se cayó la sonrisa. Eso es alegría pasajera. El gozo del Señor es por su presencia permanece en tu corazón. Presencia permanente de Dios en tu vida. El gozo significa que puedes tener paz para enfrentar tus problemas, aun cuando hay problemas. ¿Quién dijo que la felicidad en Cristo es ausencia de problemas? La vida con Cristo no es ausencia de problemas, es fuerza para enfrentarlos. Fuerza en Cristo, fuerza en su palabra, fuerza en su espíritu. Versículo 14: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Bueno, si esto hubiese sido escrito ahora, cualquier maestro de lengua hubiera dicho: óigame, aquí hay un error del idioma, aquí hay una, ¿cómo se llama? Repetición, una redundancia. Gózate y regocíjate. ¿No es lo mismo? Bueno, en el lenguaje antiguo, en el lenguaje hebreo, hay mucha repetición de palabras. ¿Sabe por qué? Porque la intención es hacer énfasis. Gózate. Otra vez digo gózate. Y aún en el Nuevo Testamento, recuerda que esa es una frase de Pablo en una de sus cartas a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Por qué la repetición? Porque demuestra intensidad, profundidad. Así que aquí Dios, a través del profeta Sofonías, está diciendo a su pueblo: gózate, regocíjate, gózate otra vez. El gozo, hermano, debe ser visible en tu rostro, en tu semblante, en tu alma, en tu espíritu, en tu palabra, en tu conducta, todos los días. Porque esa es la manera en que pruebas al mundo que eres hijo de Dios. Dios ha escogido hoy a la iglesia, sobre la cual manifiesta su fiel protección y amor. Toda esta historia tan antigua, en el Antiguo Testamento, en los tiempos tan lejanos a nosotros, ¿cómo se puede aplicar? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Sí tiene que ver. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Y Él nos cuida, y Él nos protege, y Él nos ama, y Él demanda de nosotros santidad y pureza. Su propio Hijo Jesucristo es cabeza de la iglesia. Dios mismo en la persona de Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Pasajes muy conocidos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos y hermanas, Cristo llena la plenitud de nuestra vida, si dejamos que Él lo haga. Porque quien resiste, cuando eso no funciona, es porque resistimos a la presencia del Señor en nosotros. Cristo demanda que su iglesia sea sin mancha.
pureza. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos y hermanas, tremendo desafío tenemos en este mundo tan difícil, un tiempo tan difícil, donde las fuerzas ideológicas de pecado abundan. Hermanos, cada vez estamos viendo más señales de que esas fuerzas de pensamiento que alejan a la gente de Dios están fortaleciéndose más en el colegio, en la escuela, en la universidad. Y yo quiero decir otra vez, hermanos, cada vez que predicamos de esto es la oportunidad para decir: jóvenes de nuestras iglesias están siendo enredados en todos esos pensamientos contra Dios. Jóvenes creciendo entre nosotros, naciendo entre nosotros, que no están soportando las corrientes diabólicas de la educación supuestamente formal. ¿Comprende? Detrás de todo eso hay un diseño de Satanás por destruir a la iglesia. Pero papá y mamá ni cuenta se dan. Pero la iglesia sigue en fiesta, haciendo a un lado los peligros que estamos enfrentando. Hermanos y hermanas, Dios demanda una iglesia pura y sin mancha, para lo cual debemos depender cada vez más del discernimiento de la palabra santa de Dios. Cristo protege, ama y cuida a su iglesia. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, Efesios 5:29, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire bien, ¿por qué está hablando de su propia carne? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué Cristo nos cuida y nos protege? Porque somos su cuerpo. Yo creo que usted cuida su cuerpo, ¿no? Y sabe cuando le duele y se aflige. Ay, mira una manchita por aquí. Ay, mira las canitas. Ya está afligida la hermanita, el hermano. Ay, cuánto he avanzado en edad. Y va a cuidar su cuerpo. Nos cuidamos, hermanos. Y cuidamos nuestra salud. ¡Qué bueno! Es bueno cuidar nuestro cuerpo, porque es cuerpo de Dios. Allí mora el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y también el cuerpo espiritual que es la iglesia. Dios, Cristo, que es cabeza de la iglesia, cuida su cuerpo, que somos nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante que nosotros nos demos a la tarea todos los días de no caer en la misma situación del antiguo Judá. Pero que estemos bien claros de que a pesar de nuestras propias debilidades, de nuestras propias imperfecciones humanas, el Señor nos cuida porque nos ama. Lo más grande del plan de Dios es su propio deseo de restaurar la comunión del hombre pecador para con Él, que había sido rota por causa del pecado. Su plan maravilloso incluyó a su propio Hijo Jesucristo, dado en sacrificio de muerte por todos nosotros. Él sigue siendo fiel en mostrarnos amor a pesar de nuestra rebeldía. Decidámonos hoy por obedecer siempre su voluntad. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por la bendición de tu santa palabra. Perdónanos, Padre, muchas veces que nos desviamos, que vivimos vidas tan livianas, que nos olvidamos de orar, que nos olvidamos de mantener firme nuestra comunión en las actividades de la iglesia. Perdónanos todo eso y levántanos con fuerza de tu Espíritu. Ayúdanos a entender bien claro, porque así con claridad lo presenta tu palabra, que no podemos depender de nosotros mismos, sino solo de ti cada día. Bendito tu nombre, santo, grande y poderoso. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.